hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues Juan le decía: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía. Pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre: ¿qué pido? La madre le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, palabra de Dios. Ya hoy miércoles, la semana 21, en nuestro calendario litúrgico del tiempo ordinario en la fe, Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 17 al 29. Estamos recordando el martirio de Juan el Bautista. Texto que hemos, hermanos y hermanos, analizado, meditado y profundizado aquí en otras ocasiones, porque de Juan el Bautista es el único de quien se celebra en calendario litúrgico nacimiento y martirio, la muerte, los dos. Eso no pasa con todo el mundo. Y lo hemos visto también en otros momentos que sale Juan el Bautista. La última vez que hablamos aquí de Juan el Bautista nos enfocamos en Herodes, en la superstición, porque Herodes era una persona supersticiosa. Cuando le llevan la noticia de que hay un tal Jesús haciendo milagros, él simplemente concluye, pues ese tiene que ser Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, una aparición de Juan el Bautista, y por eso tiene poderes milagrosos. Nos enfocamos ese día en la superstición. Hoy yo quiero enfocarnos nuevamente en Herodes, pero ¿qué de Herodes, hermanos y hermanas? En el hecho de eso que dice la palabra de Dios, que cuando Herodes escuchaba a Juan el Bautista, al oírlo, quedaba perplejo. Porque Juan el Bautista estaba hablando las cosas de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios quiere, los mandamientos de Dios. Eso era lo que le había señalado a Herodes. El mal que estás haciendo lo tienes que corregir y hacer el bien. No te es lícito vivir con la mujer de tu hermano Filipo. Por lo tanto, está hablando de las cosas de Dios, requiriendo las cosas de Dios, que le causaba perplejidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué efecto tiene la perplejidad en uno cuando uno tiene que tomar decisiones acerca de lo que Dios quiere y de lo que el mundo quiere? Cuando se nos pone entre la espada y la pared, hermanos y hermanas, decide: o estás con Dios o estás con el mundo, o estás en lo bueno o estás en lo malo. ¿Qué efecto tiene quedarse perplejo ante esto? De eso vamos a hablar hoy, hermanos y hermanas, porque yo creo que es muy importante. ¿Quién de nosotros en su vida no llega a situaciones, hermanos y hermanas, donde tenemos que decidir entre el bien y el mal, entre lo que Dios quiere y entre lo que el maligno quiere, ¿no? ¿Por qué optamos? ¿Quién nos influencia a nosotros? ¿A quién buscamos nosotros o de quién el consejo? ¿Qué cosas leemos nosotros, hermanos y hermanas, para tomar decisiones? Vamos a bregar con eso. Por eso nuestra idea fuerza hoy es: llenos de Dios, hermanos y hermanas, daremos nosotros un testimonio con valentía. Llenos de Dios,
si no estamos llenos de Dios, no habrá testimonio de valentía. El que no está lleno de Dios, el testimonio es de cobardía. Muy distinto, hermanos y hermanas. Para empezar, enfocados en el versículo 20, hermanos y hermanas. Ante los ojos de Herodes, Juan el Bautista como un hombre extraordinario. Y nos dejamos llevar por el versículo 20, ¿no? Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo y le tenía respeto y por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Hermanos y hermanas, un hombre justo y santo. Qué bueno que Herodes, el rey, que no tiene a Dios, pensara así del hombre que sí tiene a Dios y está lleno de Dios. Lo respetaba, lo protegía, le daba gusto escucharlo, pero se quedaba perplejo, porque le sacudía el alma, hermanos y hermanas, le sacudía la conciencia, porque lo ponía en 2 y 3. Y Herodes estaba en el momento de tomar una decisión: o le hago caso a él, o qué hago. Ahí es que está Herodes, hermanos y hermanas, y esto es lo que le causa a Herodes esa perplejidad. Juan el Bautista, tú y yo lo sabemos, se querellaba y denunciaba, no lo sentenciaba, hermanos y hermanas. Estás cometiendo adulterio público. Versículo 18 es claro en eso, pues Juan le decía: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Esta denuncia, hermanos y hermanas, por parte de Juan el Bautista ciertamente causa en Herodes lo que llamamos una perplejidad a escucharla. Cuando tal vez, hermanos y hermanas, en conciencia tú y yo nos damos cuenta de que estamos haciendo algo que no agrada a Dios, o estamos metidos en un pecado mortal, o estamos en una relación ilícita, o estamos viviendo en inmoralidad, estamos haciendo algo malo y escuchamos lo que correctamente hay que hacer a través de la palabra, a través de un sermón, a través del consejo y la advertencia de un buen amigo que quiere que cambiemos la ruta de nuestro vivir, que es mala en ese día, y entonces esto nos causa perplejidad. ¿Por qué Herodes se quedaba perplejo ante lo que le decía Juan el Bautista, hermanos y hermanas? La perplejidad causa, hermanos y hermanas, un desconcierto en nosotros, sacude el alma, quita la congruencia, quita la armonía de lo que estábamos haciendo, y hay como un desvincular, y de repente yo digo: espérate, aquí está pasando algo. Entonces causa, hermanos y hermanas, ese desconcierto en la persona, y eso da origen a la indecisión respecto a algo, hermanos y hermanas, que se supone que yo tome una decisión. Y esto nos pasa a nosotros cuando tenemos que tomar una decisión entre el bien y el mal, entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios, entre lo que es de Dios y del maligno. Muchas veces quedamos perplejos, nos ponemos indecisos, no sabemos qué decisión tomar, hermanos y hermanas. No sabemos cómo resolver una determinada situación. Es decir, en el caso de Herodes, ¿qué hago con Juan el Bautista, que me está señalando como adúltero? ¿O qué hago yo ahora entonces con Herodías, mi mujer, que es la mujer de mi hermano? Pues, hermanos y hermanas, entre la espada y la pared, te tienes que tomar una decisión en lo que está diciendo Juan el Bautista. O estás con Dios o estás con el maligno. Lo que Herodes decide, hermanos y hermanas, fue, y está en ese versículo 17 de hoy. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Esa fue la decisión de él. Tal vez, hermanos y hermanas, Herodes pensó: pues mira, vamos a darle una leccioncita a Juan el Bautista por la denuncia que me está haciendo públicamente. Quiero darle un escarmiento porque realmente yo lo respeto, como dice el versículo 20. Es un hombre justo, es un hombre santo, lo respeto, lo he protegido en muchos momentos, me gusta escuchar lo que está diciendo, pero estas cosas son las que me sacuden, me causa perplejidad lo que está diciendo. Yo quiero darle un escarmiento. Esa fue la decisión de él, hermanos y hermanas. En segundo lugar, ¿qué decide Herodes? Pues, hermanos y hermanas, seguir con Herodías, su mujer, y no salir del adulterio. Entendió que había resuelto el asunto, pero realmente, ante los ojos de Dios, no lo había resuelto. Poco
fue lo que solucionó si venimos al caso. Pero ¿qué solucionó ante los ojos de Dios, hermanos y hermanas? Nada. Es más, lo que Juan el Bautista esperaba de él, que fue que saliera del pecado, que dejara a la esposa de Herodías, que empezara a ver la luz de las cosas de Dios, lamentablemente lo que Juan esperaba no se dio. O sea, hermanos y hermanas, la perplejidad, cuando la examinamos en profundidad, surge cuando algo resulta contrario a lo esperado. Ahí es que está Herodes, hermanos. Ciertamente que Herodes tenía un estado de tensión entre Juan el Bautista, que representa a Dios, y Herodías, que representa al maligno o las cosas del mundo. Y se queda que inconcluso en su decisión. No resolviste nada, Herodes. Estás en perplejidad. No has resuelto la situación. Es más, si venimos al caso, la perplejidad le llevó a Herodes a no saber qué hacer. No supo qué hacer, hermanos y hermanas. Es cierto lo que estamos diciendo en el sentido, hermanos y hermanas, que si nosotros vemos, ¿no?, la personalidad de Herodes, si nosotros examinamos quién es este hombre, que en muchos casos lo hemos visto, lo hemos hecho y no queremos juzgarlo, pero la propia historia fuera de la palabra de Dios nos habla acerca de quién era Herodes, de su personalidad, hermanos y hermanas, dentro de lo que era. Herodes, hermanos y hermanas, no era un hombre que tuviera mucha fortaleza, podríamos decir, ¿verdad? Y como hemos visto aquí en otras ocasiones, la personalidad de Herodes no lo ayudaba hacia las decisiones correctas. No tenía esa fuente, no tenía ese fundamento, no tenía ese valor. En el caso de Herodes, era supersticioso, hemos dicho aquí, era lamentablemente corrupto, era inmoral, se alcoholizaba con frecuencia y así gobernaba, ¿no? Ambicionaba el poder por todas partes y tenía una vida de lujuria, hermanos y hermanas, ¿no? En otras palabras, estamos hablando de un hombre en debilidad moral. Un hombre en debilidad moral no tiene la fortaleza y la voluntad necesaria para salir de su mal camino o de sus errores, hermanos y hermanas. Eso lamentablemente era lo que pasaba con Herodes. Eso era lo que había dentro de este hombre Herodes. Una debilidad moral muy grande. Un hombre con mucho poder, hermanos y hermanas, pero con poco control de su propia persona. Un hombre con mucho poder. A veces tenemos mucho poder, pero no tenemos control de nuestra persona. Piensa en eso por un momento. ¿Cuántos de nosotros tenemos mucho poder, mucha autoridad, porque soy padre, porque soy madre, porque soy esposo, porque soy el supervisor, porque estoy al frente, porque soy el líder, porque soy el cura, pero no tenemos control de nosotros mismos? Aquí pasa algo interesante en el versículo 19, hermanos y hermanas, que debemos también nosotros de entender, examinarlo y meditarlo. Herodías, todo lo contrario a Herodes, en cuanto a Juan el Bautista, lo odiaba y quería matarlo, pero no podía. Odio, hermanos y hermanas, odiaba a Juan el Bautista por todo lo que estaba pasando, ¿no? Y tenía deseos de matarlo, pero es una mujer impotente, que no puede hacerlo. Escucha eso bien, ¿no? Herodías, hermanos y hermanas, es una mujer de odio, de instintos criminales, pero sin poder. Ahora, Herodías tenía algo también, como venía del maligno, como venía del vacío de Dios, como venía de las cosas del mundo, hermanos y hermanas, como mujer y en su tiempo, el poder que tenía ella era que era una mujer oportunista, manipuladora, maquiavélica, ¿no? Versículo 21 nos dice qué le pasa a la persona oportunista. Y en el versículo 21 leímos nosotros al principio, Herodías tuvo su oportunidad. No tenía poder, pero como es una mujer oportunista que utiliza a las personas como medios e instrumentos para alcanzar sus metas, su éxito y sus logros. Oiga, hermanos y hermanas,
Se le dio la oportunidad, tuvo la oportunidad. Su hija, hermanos y hermanas, le consulta en aquel momento, como hemos leído, qué pedir ante el regalo que le había hecho Herodes. En ese versículo 22, dime lo que quieras y te lo daré. Pídeme lo que quiera y te lo daré. Versículo 24 es poderoso porque el rey le está dando en el deseo autoridad a esta danzarina, a esta muchacha. Y entonces salió ella a consultar a su madre. ¿Qué pido? La madre le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Ahí es que está la oportunidad. Donde cae todo esto, hermanos y hermanas. Decisiones del mundo en contraposición a la decisión misma que viene por parte de ¿quién? De Dios. A todo lo cual, hermanos y hermanas, perplejamente vuelve todo esto a la perplejidad de Herodes. Fíjate cómo esto da círculos viciosos, cómo va brincando, bendito sea Dios, la situación de Juan el Bautista entre personas que están vacías de parte de Dios. Y entonces Herodes, hermanos y hermanas, vuelve y queda perplejo. Mira lo que dice el 26. El rey se sintió muy molesto. Se sintió muy molesto, y ya sabemos por qué se sintió muy molesto, por lo que dice el versículo 20, ¿no? De que era un Juan el Bautista, un hombre justo, santo, respetable, en fin, hermanos y hermanas, y no quiso negárselo. Ahí ya tenemos signo de qué, de debilidad, porque se había comprometido con juramento delante de sus invitados, hermanos y hermanas. No solamente se había comprometido delante de sus invitados, sino, hermanos y hermanas, que al dar su palabra no quería pues quedar mal con los invitados, y tenía una atracción también por esa mujer que estaba bailando allí, porque él está envuelto dentro de toda esta lujuria, hermanos y hermanas. Fíjate todo lo que conlleva y se mueve dentro de las muchas decisiones que uno tiene que tomar, discernir, echar para un lado, entender, interpretar con la ayuda del discernimiento de Dios. Fíjate todo lo que puede pasar y en lo que puede parar todo eso. Se sintió molesto y perplejo. Ciertamente, hermanos y hermanas, sabemos que finalmente se ordena en el versículo 27 la muerte de Juan el Bautista a través de un verdugo que trajera la cabeza. Este fue a la cárcel, le cortó la cabeza, se la trajeron en bandeja a la muchacha y luego esta se la pasa a su madre. Y finalmente entonces llega la noticia a los discípulos de Juan, y Juan el Bautista pues se merece la dignidad de ser enterrado. ¿Has visto tú el daño que hace eso de ser perplejos al oír y escuchar lo que Dios pide y sentirnos entre la espada y la pared y no tener la fuerza uno mismo de tomar una decisión sabia con la ayuda de Dios y llenos de Dios para no caer en cosas terribles? De hacerle caso omiso a la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, las consecuencias que esto trae. Yo quiero concluir para que nosotros tengamos cuidado cuando quedamos perplejos, porque muchos cristianos quedan perplejos ante lo que Dios exige, nos pide, ante lo que Dios nos señala, que estamos haciendo mal, que tenemos que cambiar, que giremos, que vamos un mal camino, que salgamos de él, que hagamos el bien, que no continuemos así. Juan el Bautista, hermanos y hermanas, estaba lleno de Dios. Y nosotros tenemos que estar llenos de Dios. ¿De qué estaba lleno Herodes? Hemos aprendido hoy, hermanos y hermanas. Un hombre que es capaz, hermanos y hermanas, de permitir que la danza, el baile de una chiquilla mimada y malcriada tuviese más valor que la cabeza, que la vida de un hombre llena de valores como la de Juan el Bautista. Eso es lo que vemos nosotros hoy, ¿no? ¿De qué estaba lleno Herodes? ¿Qué nos quiere dejar saber todo esto a nosotros? En cuanto a Herodías, hermanos y hermanas,
En cuanto al mismo Herodes, ¿pensarías tú que Herodías fue como un instrumento del maligno para que Herodes no conociera a Dios? ¿Hasta dónde pueden llegar nuestras indecisiones? Tenemos que tú y yo fijarnos, hermanos y hermanas, hasta dónde pueden llegar el alcance que pueden tener como consecuencia y resultado nuestras debilidades. Cuando nos ponemos indecisos, hermanos y hermanas, respecto a algo que es vital, que Dios a través de su palabra nos llama la atención para cambiar y transformarnos en primer lugar. Lo que pasa cuando no sabemos tomar una decisión correcta, hermanos y hermanas. En tercer lugar, lo que pasa cuando nos dejamos influenciar por la fuerza maligna de otros ante nuestra propia incapacidad decisiva. Porque eso es incapacidad decisiva. Herodes, hermanos y hermanas, un hombre con temor a lo que sus amigos pudieran decir de él. La perplejidad lleva a cometer los errores de aquellos que le tienen miedo al qué dirán, pero no le tienen miedo a lo que Dios dirá. Tienen miedo al castigo humano, pero no tienen miedo al resultado de una condenación eterna, hermanos y hermanas. Miedo al qué dirán. Ay, bendito Dios. El que le tiene miedo al qué dirán se está privando de su libertad, hermanos y hermanas, porque el miedo al qué dirán coarta la libertad. Y cuando yo siento un temor de reverencia a mi Dios, yo no soy coartado en mi libertad. Yo ejerzo la libertad en las decisiones correctamente y como Dios manda. Hermanos y hermanas, es importante verlo ahí. Aquí tenemos que entender también, hermanos y hermanas, que un juramento, hermanos y hermanas, como el que hace este hombre, es un juramento que no tiene tanto valor. ¿Por qué le dio tanto peso Herodes a ese juramento, hermanos y hermanas? ¿Por qué le dio tanto peso? No saber qué decisión tomar con un falso sentido, hermanos y hermanas, en cuanto a lo que es un auténtico testimonio o juramento. Está confundido, no sabe definir lo que es el juramento que tiene peso y el juramento que es ligero, hermanos y hermanas. Lo que somos capaces de hacer cuando no estamos llenos de Dios y lo que somos capaces de hacer cuando no estamos llenos de Dios se refleja en el Evangelio de hoy y es la lección para nosotros en cuanto a tomar decisiones serias. Toda la vida de Juan el Bautista, hermanos y hermanas, que es lo que hoy recordamos también en medio de todo esto, que es la influencia buena para nosotros, el ejemplo que tenemos que seguir. Toda la vida de Juan el Bautista giró en torno a la vida de Jesús. Igual para ti, para mí. Hermano, no te quedes perplejo. No te vuelvas indeciso. No tomes decisiones erróneas. Cuando Jesucristo es el centro de nuestras vidas, nos da fortaleza, nos da firmeza, seguridad. Y nos da sobre todo, hermanos y hermanas, libertad. Date cuenta de eso. Toda la vida de Juan el Bautista, el eje, el centro es Jesucristo el Señor. Sin Jesús, Juan el Bautista, hermanos y hermanas, no tendría sentido su vida. Igual para ti, igual para mí. Este hombre, Juan el Bautista, tú y yo lo conocemos como aquel hombre que preparó los caminos del Señor, ¿no? Fue capaz, hermanos y hermanas, de allanar esos caminos, ¿no? De bajar las montañas de todo aquello que impedía su llegada, el camino, de subir en esperanza el anhelo de la llegada del Mesías. Ese fue Juan el Bautista, hermanos y hermanas, como precursor en la vida de la palabra de Dios. Anuncia al Mesías el Salvador y lo señaló en un momento dado como el Cordero de Dios. Juan era un hombre libre en Dios. Tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres libres en Dios. Herodes era un hombre esclavo, cautivo de sus vicios, en un vacío de Dios, en una ausencia de Dios provocada por él mismo. Finalmente, hermanos y hermanas, demos testimonio de nuestra fe con valentía. Enseña hoy la palabra de Dios. Que nuestra vida gire en torno a la persona de Jesucristo nuestro Señor, que es nuestro Salvador. Y así salimos de la perplejidad en la que caemos a veces, ¿no? Y en Cristo daremos, hermanos y hermanas, seguridad a nuestra vida con las decisiones que son sabias y las decisiones que son
correctas. Amén y amén. Que así sea en nuestras vidas. El salmo que nos pone y nos propone la iglesia hoy en reflexión es el 70. Es un salmo a veces pues estructurado, hermanos y hermanas, para personas que son mayores de edad. Es la oración de un anciano. Al fin de la vida conoceremos mejor la misericordia de Dios. Y nos será fácil recordar todas las maravillas que hizo para nosotros. Supliquémosle que al terminarse nuestra vida presente, nos otorgue el verdadero consuelo a nuestro Dios. Porque mira cómo termina la vida de Juan el Bautista. Y todos tendremos que llegar al final de nuestras vidas. Oremos. Tú que me hiciste pasar tantas penas y miserias, volverás para hacerme revivir y me harás subir de nuevo del abismo. Volverás a ponerme de pie y tendré de nuevo tu consuelo. Entonces te daré gracias al son del arpa por tu fidelidad, oh Dios. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros, con el favor de Dios, mañana, nuevo evangelio y nueva reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy en el nombre de Dios, con los tuyos, será de bendición. Cuando se honra la gloria de nuestro Dios. Y te va a ir bonito. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.